En un escrito sumerio de Sennacherib, se narra acerca de una casta especial que existió desde tiempos muy antiguos. Quienes fueran capaces de dominar el fuego eran poseedores de un poder destructor, pero al mismo tiempo creador. Los herreros fueron los herederos de un conocimiento que transformaría la historia, pero la ambigüedad de la naturaleza misma del metal también convirtió a estos artesanos en una casta excluida y temida, pues al metal se le atribuía un poder oscuro venido del infierno del subsuelo y al mismo tiempo un poder celestial. Así que quien conociera sus secretos era peligroso. Los poderosos que dominaron el fuego y los metales tenían ciertamente características que los convertían en objeto de temor, veneración y al mismo tiempo rechazo. Éfesto o Vulcano vivía alejado de la comunidad humana y también de los habitantes del Olimpo, bajo el volcán Etna en su taller subterráneo donde forjaba objetos que no pertenecían a aquel tiempo, armas y prendas que aportaban una utilidad especial a los Theoi. Por ejemplo, robots femeninos con la capacidad de hablar y un autómata llamado Talo, el cual regaló al rey de Creta, que vigilaba la isla de los ataques de los piratas sardos. Además de ser de aspecto horrible, según narran, Éfesto trabajaba todo el tiempo con la colaboración de cíclopes. Sus características físicas estaban marcadas con deformidades, cojera y mal temperamento. Si revisamos las narraciones orales antiguas, veremos que el herrero era una persona aislada y misteriosa. Aquí en el canal conté una leyenda al respecto, y como siempre, la leyenda no se aleja mucho de la realidad. Considerados adivinos, magos, sacerdotes, se dedicaban a la transformación del metal, custodiaban un secreto sobre la magia, transmitido a unos pocos oralmente. Los filisteos tenían un poder militar superior gracias a su conocimiento metalúrgico, conocimiento que protegían celosamente para monopolizar ese poder militar. En Egipto, las operaciones metalúrgicas estaban conectadas estrechamente a las prácticas sacerdotales, convirtiendo este arte en una práctica iniciática ambigua, peligrosa y controvertida, pues quien elaboraba los metales estaba estrechamente en contacto con fuerzas oscuras y peligrosas. Sea que el metal viniera de un origen meteórico o terrestre, su magia era siempre temible. Si era de origen extraterrestre, el metal estaría cargado de todo el poder del cielo. Y si era terrestre, significaba que estaba cargado del poder telúrico de las entrañas de la tierra, así que en ambos casos su fuerza mágica era extremadamente peligrosa. Para los hombres del pasado, todo lo que no era conocido era magia, pero muy seguramente las castas sacerdotales sí conocían el origen y el uso de las cosas. No es casualidad que hayan sido ellos precisamente a tener contacto con los hijos de las estrellas, llamados dioses. Quien tiene el conocimiento, tiene el poder. Y esto quedó demostrado en el caso de otro héroe hecho dios por la mitología, esta vez nórdica, Völundr, un hábil herrero, hijo de un rey finlandés. Sus orígenes se pierden en las leyendas y poemas en los cuales se narra cuando, estando casado, al igual que sus dos hermanos con valquirias, estas desaparecen durante 9 largos inviernos. Mientras sus hermanos se van a buscarlas, Völundr se queda en el Valle de los Lobos y se pone a fabricar 700 anillos de oro rojo para su esposa, y los va insertando en cuerdas de estopa. Cuando el rey Niord, que buscaba el oro de Völundr, se enteró de que éste se había quedado solo en Ulfdalir, envió a sus guerreros a casa del herrero. Lo tomaron preso y robaron uno de los anillos. Völundr estuvo prisionero en una isla donde solo el rey tenía contacto directo con él. Sin embargo,
El herrero se las ingenió y pudo asesinar a los hijos del rey y hacer cosas terribles a su familia. Al final se fabrica un par de alas y puede escapar de allí. Volundor tenía un conocimiento que le permitió realizar unas alas mecánicas para huir, tal como Éfesto era capaz de realizar robots y armas, prendas como las sandalias de Hermes que podían volar. Además, a Volundor se le atribuye la fabricación del arma que usaba Loki, la Eva Tain. Asimismo, en la zona balcánica surgió un héroe, un señor del fuego llamado Vagan. Su nombre podría traducirse como portador del fuego y fue trasladado hacia la cultura helénica con otros nombres. En el caso de los herreros irlandeses, el mundo de lo sobrenatural está intrínsecamente ligado a estos artesanos. Los herreros han sido durante milenios miembros de alto estatus en la comunidad y este estatus sobrevivió en la Irlanda rural hasta el declive del oficio en los tiempos modernos. Su capacidad para convertir materias primas como el mineral de hierro o el hierro de pantano en herramientas y armas utilizables les hacía parecer poseedores de magia. Se creía que el hecho de trabajar con hierro, del que casi todo el mundo piensa que aleja el mal, imbuía al herrero de poderes especiales o de la capacidad de ver o derrotar al mal. La sospecha de este poder, quizás sobre todo por parte de la Iglesia, se refleja en el himno del siglo VIII para proteger a la gente de los hechizos de mujeres, herreros y druidas. Es tan fuerte la creencia en el poder del herrero que en tiempos más supersticiosos en Irlanda se habla de una maldición del yunque. Esta consistía en que el herrero podía orientar el yunque de hierro hacia el oriente y maldecir. Un dicho popular decía que si quieres que a un vecino le vaya mal, llama a un herrero. Entonces todo esto muestra el poder del relato oral, la fuerza que tienen los relatos en cada lugar que a través del tiempo personajes que existieron fueron convertidos en dioses por las cosas extraordinarias que eran capaces de hacer y por su aspecto físico y carácter. Cuando nos acercamos al mundo de esos seres distintos, los héroes, los llamados dioses y semidioses, nos acercamos a lo incomprensible, y tal como exclamó Jacob al ver descender una escalera de entre las nubes y al exclamar estas palabras, Terribilis est locus iste, aec domus Dei est et porta coeli, que querían decir, este es un lugar terrible, esta es la casa de Dios y la puerta del cielo, nos damos cuenta que el mundo de los dioses nos da miedo. Y ese mundo se mueve entre los lugares más altos y los más subterráneos. Muchísimos corredores, cavernas, pasadizos que pasan debajo de castillos como por ejemplo el de Reims, que van a dar a cavernas que no se sabe si son de la mano de la naturaleza o hechas por la mano del hombre, y donde se dice que en la noche de los tiempos habitaba una raza distinta a la nuestra, con sus propios cultos y mitos, lugares subterráneos cercanos al fuego y cercanos a los minerales. Hace poco hablé aquí en el canal de un pueblo que fue marcado como maldito. Fue un pueblo temido, rechazado, discriminado, al que se le atribuyó un origen oscuro, el pueblo de los Cagots, que habitaban en los Pirineos. Y no es casualidad que estas personas separadas del resto de la sociedad, hasta el punto de tener que vivir en las laderas de las montañas, en cavernas y por ende ser atacados por las bestias, se dedicaran a la forja del metal. Sí, también los Cagots eran herreros y esto les concedió aún más ese halo de misterio, de magos y hechiceros. En los tiempos antiguos se desconocía la fuente de las epidemias y muchas les fueron atribuidas a estas personas. Cualquier desgracia, catástrofe o accidente les fue atribuida a los Cagots, que no podían mezclarse con el resto de la población. Por eso los marcaron.
En el video sobre ellos vimos que se les atribuyó un origen subterráneo, pues decían que eran los hijos de las lamias y los hombres, pero no fue el único origen que se les atribuyó, siendo herreros provenientes habitantes de las cavernas, además de habérseles atribuido descender también de los hebreos. Es interesante que esa posible procedencia llevó a los investigadores hacia una raza extranjera, dedicada a la minería de turquesas y cobre en el Sinaí, los cainitas, los hijos de Caín. Poco se habla de Caín, el primer homicida según la narración bíblica, así que he decidido poner en práctica el sugerimiento de uno de los inscritos al canal, a quien le agradeceré en el próximo video el tema. Es interesante conocer la historia de los forjadores del hierro, los señores del fuego, y el rastro nos lleva hacia Caín y su estirpe, así que no te pierdas muy pronto el próximo relato con unas investigaciones muy interesantes al respecto. Por ahora yo te mando un abrazo muy fuerte y te espero aquí en Mystery Channel con más historias y muchos misterios. Hasta pronto.